Muy buenos días a todos. Hoy ya comenzó a las 7 en punto, Conexión a Mamás. Y estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes. Les agradecemos a todas las personas que lentamente ya comienzan a conectarse y lentamente comienzan a mirar los mensajes y a saludarnos a través de la red. Gracias a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Ya comenzamos. Estamos aquí en Conexión a Mamás. Compartan por favor este enlace porque tenemos un tema muy interesante. Uno de esos temas que hay que no solo repetirlos, sino que ser muy conscientes de ellos para aprender a educar, aprender a construir. Y yo creo que también nos va a permitir pensarnos mucho a nosotros mismos en cómo reaccionamos, cómo educamos y la percepción que tenemos frente a ciertos fenómenos sociales. Quiero darle paso y darle bienvenida a mi compañera de la mesa de trabajo. Pauli, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, hola, André, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico verte. Pauli, estás como agripada, me decías. Sí, me está como abrazando la gripa, pero bueno, estamos aquí felices, conectados hasta ahora con las personas que nos acompañan aquí a través de este Facebook Live en Conexión a Mamás. Y como tú lo dices, el día de hoy vamos a estar abordando un tema súper importante, pertinente, que todos debemos conocerlo y tener mucho contexto de él, porque nos desempeñamos en diferentes roles como padres, como docentes, como tíos, como primos, y es súper interesante poder abordarlo. Y para ello, André, el día de hoy hemos invitado a una persona muy especial para nosotras. Es un compañero que apreciamos mucho. Vamos a darle primero la bienvenida y luego le hacemos la presentación. Él es el Buenos días. profesor, buenos días, Gustavo Marín, bienvenido. Qué rico tenerlo por aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación y ya le damos espacio para que él salude amablemente y nos cuente más sobre él. Gustavo Marín es licenciado en educación preescolar musical, para los que lo conocen quizás si no sabían su formación base, es colega, licenciado en educación preescolar musical, especialista en gerencia de las organizaciones, magíster en gerencia educativa. A lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de ser rector de diferentes colegios en Colombia. También es docente universitario, actualmente en la UNAC, y es el representante de asuntos educativos del sistema educativo adventista ante el Estado. Es casado y padre de Ian. Gustavo, bienvenido, qué rico tenerlo por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias Andrea, gracias Paula, compañeras aquí muy apreciadas de trabajo. Es un placer poder estar acompañándoles aquí en esta mañana, compartiendo un poquitito de este tema tan importante, que más allá de la teoría es las vivencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que creo que son muy importantes, porque se han visto casos muy bonitos como también casos muy tristes, y eso es una de las cosas que queremos compartir en el día de hoy. Muy bien. Gustavo, antes de comenzar, queremos hacerte una invitación especial a ti y a todas las personas que en este momento ya están conectadas y ya comienzan a saludarnos. ¿Qué les parece si iniciamos con la conexión más importante del día? Hoy, en este sábado 27 de septiembre, aquí en Medellín está haciendo frío, está lloviendo. Cuéntenos desde donde ustedes están, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima alrededor del mundo? ¿Cómo está en México? Aquí en Colombia, los que nos siguen en Estados Unidos, cuéntenos por favor cómo está por allá el clima. Aquí en Medellín está lloviendo, ustedes que viven para el lado de la universidad, yo no sé si les está lloviendo, pero aquí por Belén está lloviendo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una conexión, la más importante, para agradecer la lluvia, para agradecer el clima que hemos tenido durante esta semana, pero sobre todo para agradecerle a Dios por la bendición de la vida y por la oportunidad que tenemos en este momento de estar aquí? Quiero invitarlos a ustedes y a las personas que nos están acompañando en el directo y en el diferido para que hagamos una oración. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y nos vamos a conectar con nuestro Creador. Querido bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque nos permitiste estar una semana más bajo tus alas. Queremos pedir una bendición especial para todas las personas que en este momento nos están escuchando, que seas tú con ellas y que todo lo que vayamos a hablar sea conforme a tu voluntad. Que este mensaje y que lo que se pretende plantear en esta mañana esté conforme a lo que esa persona necesita escuchar. Que las personas que necesitan escuchar el mensaje les llegue, así no estén aquí en el diferido. Queremos pedirte
que seas tú comentando y dando sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Bueno, Gustavo se cayó por allá, se le cayó el internet. Ah, no, acá está la cámara. Ya volvió. Gustavo, qué rico tenerte aquí con nosotros. Gustavo es un compañero del trabajo, lo conozco realmente hace poco, yo no lo conocía, Gustavo, hasta este año y más este semestre. Y para mí es un gusto tenerte acá porque tienes experiencia en el área de educación y tienes un sentido especial, una manera especial de mirar todo este funcionamiento, no solo desde la parte administrativa, sino también desde la parte humana. Tenemos un tema que va en avance, pero que siempre ha existido. Sin embargo, cada vez las consecuencias han ido en aumento y las personas no sabemos cómo manejar el tema del bullying, no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no sabemos a dónde acudir, no sabemos a dónde está el límite, a dónde le enseñamos a los hijos a ser, hasta dónde les enseñamos a los hijos a ser fuertes y hasta dónde decirles ya para y vámonos de este lugar o vámonos de este sitio. Yo creo que son muchas preguntas y son muchos los temores que tienen los padres alrededor del fenómeno del bullying. Mientras Gustavo se vuelve a conectar, pues vuelvo a caer por allá, vamos a saludar a las personas que nos están viendo por este lado. Vamos a saludar a Gladiola. Gladiola, feliz y bendecido sábado. Dios las bendiga. Saludos desde, yo nunca he podido pronunciar el nombre de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, México. Hermoso día para adorar a nuestro Dios. Gladiola, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo amanece México hoy. Ruth Velázquez Pinilla nos dice buenos días. Ruth, ¿desde dónde estás conectada? Mariana, nuestra compañera de la mesa de trabajo, nos dice buenos días. Mari, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bien, Gus, entonces esta primera pregunta tiene que ver en cómo poder identificar, cómo puedo saber si mi hijo está siendo víctima de bullying si no me lo dice directamente. Empecemos por ahí. Bien, tenemos unas, lo que tú mencionabas, Andrea, es cierto, esto es un tema que es de diario en las instituciones educativas. Me refiero mucho a las instituciones educativas porque es el tiempo donde nuestros hijos en un espacio social, diferente a nuestra casa, en un espacio social abierto, conviven con otros chicos, una cantidad de comportamientos que nos encontramos con los chicos y es allí donde efectivamente los casos de bullying abundan. Estamos en un momento donde los estudiantes, luego de la pandemia, se han venido acrecentando muchos casos, muchas situaciones de acoso escolar, muchas situaciones de bullying, muchas situaciones de maltrato. Y esto se ha debido a que en algún momento se perdió esa empatía y esa conexión frente a la realidad que teníamos y nos dedicamos a convivir con una computadora durante más de un año. Entonces, esa computadora le puedes hacer lo que quiera y nunca te va a decir nada, pero cuando yo me enfrento ya a una realidad, a una sociedad, a un intercambio cultural diario de personas, entonces me enfrento a situaciones que no sé cómo abordar desde dos puntos de vista, tanto como víctima de bullying como victimario también de un acoso de bullying a los chicos. Entonces, una de las cosas que quiero compartirles ahora al respecto es eso. Yo pienso que vamos a hablar de 4 escenarios, donde vamos a hablar de los chicos que sufren acoso o bullying, los chicos que hacen el bullying y cómo en estas 2 líneas actúan sus padres. Entonces, quiero compartirles aquí pantalla este tema. Lo llamé, ayer se reían cuando les decía puro dolor. Por allá en los años 2000 más o menos, resultó una canción de un grupo llamado Son by Four, eran 4 jóvenes, cantaron una canción de una
de una situación donde una persona había terminado con otra la relación y esta persona en medio de la canción le reclama por muchas cosas y le dice, quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, pero la situación no se tapa el sol con un dedo, me estoy muriendo, estoy agonizando, estoy muy lento, muy fuerte esta agonía. Devuélvame la vida, devuélvame mi fantasía, devuélvame ganas de vivir, devuélvame el aire, y al final terminaba diciendo, y cada noche, las noches me saben a puro dolor. Así que, pues, cuando pensaba en este tema puro dolor, no solamente el chico que es víctima de bullying está pasando una situación emocional difícil, sino que también el chico que es victimario de bullying también está pasando una situación difícil. ¿Cuál? No sabemos. Pero ambos atraviesan una situación difícil. Sus padres atraviesan una situación difícil. Y esto constantemente se convierte en una situación de dolor, de angustia, de preocupación, de tristeza, de momentos muy complejos para toda una familia. Entonces, por eso hablaba en esos términos, porque es que a puro dolor es una situación constante que se va a vivir en el medio donde la familia o el chico se desempeña. Estoy tratando de compartir, pero no he podido hacerlo. ¿Será que es aquí por algún archivo? Ustedes me ayudan, por favor. Espera, miramos por dónde es, porque la verdad yo nunca he compartido pantalla. Abajo en la partecita donde aparece tu micrófono y tu cámara hay como un más. Ok, sí, Sí, creo que ahí. sí, ya, creo Una que ya. pantallita con un más ahí. Ok, listo, lo encontramos. Ok, bien. Entonces, bueno, estos son los chicos de los que les comentaba hace un momento y nos encontramos dos escenarios aquí, que es un grupo de jovencitos burlándose, molestando, quién sabe qué cantidad de cosas pueden imaginar ustedes el escenario que quieran, por qué hemos llegado a este momento, pero esta imagen podría traducirse de otra forma cuando todos están pasando por un momento de situación difícil. ¿Cuál? Como les mencionaba hace un momento, pues no sabemos cuál exactamente es la que tienen, la situación que están enfrentando los chicos que en este momento están en sus hogares o que son victimarios, digámoslo así, de una situación de estas. Entonces, iniciando por algo que ustedes me preguntaban ahora, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo está atravesando por una situación de bullying en la institución y no me lo ha dicho? No puedo conversar con él, no se expresa abiertamente, no me dice, no sé qué está ocurriendo. El Ministerio de Salud aquí en Colombia dice que 2 de cada 10 estudiantes de colegios colombianos sufren ansiedad por bullying. Y se ha creado desde el año pasado, el 10 de septiembre, inicia una campaña en Colombia que se llama a través del Ministerio de Salud, Podemos Hablar, hashtag Podemos Hablar. Y se busca, ellos ponen a su disposición los canales y una cantidad de cosas para que las personas, independiente de la edad y del contexto, puedan comunicarse y expresar lo que les está ocurriendo. ¿Qué busca el Ministerio de Salud con esto? Disminuir las tasas de ideación suicida o de suicidio consumado en menores de edad, ya que ellos están afrontando una situación de que su estadística menciona que de cada 10 estudiantes, pues tenemos chicos que sufren ansiedad por acoso escolar, bullying, y esto está llevando a situaciones de contemplar aún quitarse la vida. En otros casos más graves, pues se ha consumado este triste hecho. Entonces, es una de las cosas que el Estado colombiano está buscando hacer. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de acoso escolar, de bullying, pero no lo manifiestan en sus hogares? Bueno, pueden haber muchas otras más señales, pero vamos a utilizar aquí como las que son más evidentes. Cuando esto ocurre, un chico comienza ansiedad, se vuelve ansioso, no puede estarse en un solo lugar, quizás se come las uñas, empieza a utilizar en algunos momentos situaciones de incomodidad, de no me hallo aquí, no me hallo allá, de depresión, se aíslan. Estos son chicos que dicen, yo no quiero volver al colegio, yo quiero estar aquí en mi casa, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada, pero no lo expresan de esa manera, sino que simplemente dicen, yo no quiero volver al colegio.
Y esa es una manera de aislarse. ¿Por qué no quieres volver al colegio? Y esto comienza a desencadenar una cantidad de cosas que nos va mostrando todo lo que afecta en la parte emocional de un niño. No quiero volver al colegio porque es que en el colegio me dicen que yo soy bruto, que yo soy feo, que yo soy pobre, que soy adoptado, que soy... Los niños son muy crueles. Bueno, las personas somos crueles. Pero los chicos no tienen filtro para decir las cosas ni para dimensionar qué tanto mis palabras o mis acciones están afectando al otro. Ahora, esto no es en todas las etapas, hay etapas donde ya comenzamos a entender cuáles son las dimensiones de mis hechos, pero los pequeños no dimensionan qué tanto te puede afectar el que yo te diga que eres un niño feo, el que eres un niño pobre, el que tus cuadernos son de niño pobre. Son situaciones que uno escucha normalmente en las instituciones educativas. Y el niño con esa repetición constante de lo que está ocurriendo, pues empieza a creer que efectivamente yo soy feo. A mí nadie me quiere. ¿Yo para qué voy allá? Cuando se crece con este proceso, con esta ideación todo el tiempo, es que tú eres feo, que tú eres pobre, es que tú eres bruto, es que tú no sirves, es que, bueno, la cantidad de cosas que se puedan imaginar para generarle a un niño un estado de depresión, pues esto va a afectar su rendimiento académico. No tiene motivación para estar en una institución educativa. Es que yo soy bruto, por eso no logro avanzar porque soy bruto. Es que la cabeza no me da para más. No, es que definitivamente el estudio no es lo mío. Y esto comienza a afectar y afectar y afectar emocionalmente al niño. Lo más fuerte que tiene el ser humano es su estado mental. Si su estado mental está mal, su salud por ende va a estar mal. Entonces comienza el niño a no puedo dormir. No puedo dormir, es que no tengo sueño, es que me despierto en la noche asustado, es que no quiero ir al colegio porque amanecí con fiebre. Entonces, ¿pero por qué tiene fiebre? ¿Por qué le duele el estómago? ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Por qué tiene diarrea? ¿Por qué razón? Porque es que busco la forma de, mi mente me enferma para no ir a compartir un lugar donde en ese lugar emocionalmente me estoy enfermando más. Y estas situaciones terminan en casos más complejos, como lo es la ideación suicida y en otros casos el consumar los suicidios. Las estadísticas muestran que año a año los suicidios o la ideación suicida en menores, en niños, niñas y adolescentes, está creciendo. No, que es que esas son bobadas. Una de las cosas que uno como docente de una institución educativa debe tener mucho cuidado es cuando el niño le dice, es que yo no quiero vivir, yo ya siento que no quiero vivir. Esa es una situación donde uno tiene que prender alertas, tiene que reportar, tiene que hacer procesos de orientación, de acompañamiento, hable con su familia. ¿Por qué razón? Porque es que algunos podrán decir, ay, esas bobadas que están diciendo estos niños ahora, esas cosas con las que salen. Pero las estadísticas muestran que esas no son solamente ocurrencias o palabras de momento, son situaciones que efectivamente se están materializando y están volviendo realidad en los niños. ¿Por qué razón? Porque en el espacio donde comparten algo los está afectando emocionalmente y el bullying se convierte en bullying, digámoslo así, a la redundancia, cuando es sistemático, cuando es constante y cuando es repetitivo. Entonces ese niño que constantemente le están diciendo todo el tiempo que es feo, que lo están empujando, que le están diciendo que es pobre, que están diciendo que es bruto y es constante y siempre son los mismos niños, el mismo grupo, las mismas personas, eso es lo que llamamos nosotros bullying. Situaciones aisladas, porque también tenemos que entender, estamos en una etapa donde todo puede ser bullying, pero también tenemos que entender cuáles son las cosas cotidianas que ocurren en el salón de clases. Es normal que un niño hoy se disguste con otro y se digan cosas feas, pero ya, no se vuelven a decir nada más. No, es que mi hijo está siendo víctima de bullying porque ayer tuvo una discusión con un niño. Es sistemático, está ocurriendo, hay que estar pendientes como padres de familia si estas conductas están ocurriendo en casa y si efectivamente esto es lo que se está volviendo sistemático en la institución y está afectando a mi niño. Ahora, como padre de familia, que es el otro escenario, un padre de familia que tiene un niño que está siendo víctima de bullying, ¿cómo actúa? ¿Qué ocurre en estos padres? Entonces tenemos tres momentos o tres escenarios. Y uno son esos padres sobreprotectores y autoritarios que dicen, no, venga, yo ya no puedo más con esto, entonces lo cambio de colegio, me lo llevo para otra parte, lo pongo aquí, lo pongo allá, no permito que nadie me le hable, no permito que nadie se acerque, no salga de aquí, no comparta, porque es que mi hijo está siendo víctima de bullying y se crea un escenario donde pensamos que en todas partes les va a ocurrir lo mismo. No tocamos el problema
no solucionamos el problema, sino que lo evadimos. No, no, yo no quiero tener problemas allá, más bien lo cambio. No, no quiero tener problemas aquí, entonces lo saco de esta actividad. No, no quiero tener problemas allá. Entonces convertimos a los niños en una situación, en personas que evaden sus problemas, pero nunca se van a solucionar. No los comentan porque es que, pues, ¿para qué si no van a haber soluciones? Las soluciones, retirémoslo de aquí. Ahora, otras situaciones que hay son la falta de comunicación dentro del hogar. Y esto afecta mucho cuando tenemos chicos que no dicen nada. La única forma en la que uno se entera de lo que ocurre en el colegio, en muchos casos, es a través de los padres de familia cuando el niño llega a casa y cuenta. Es que en el colegio pasó tal cosa, es que en el colegio pasó tal otra, es que a tal niño le dijeron esto, es que a tal niño le dijeron otro. Yo he tenido muchos casos donde padres que no tienen que ver absolutamente nada con la situación de un niño y me dicen, profe, ¿ustedes se han dado cuenta que el compañerito me dijo fulano de tal está siendo víctima de bullying? Mi hijo me cuenta que le ha pasado esto, y ese niño no ha contado nada en su casa, ese niño no ha contado nada en el colegio, pero tiene un par al que le ha contado o tiene un par que ve lo que está ocurriendo y reporta la situación, entonces se hacen intervenciones. Pero cuando no hay una intervención es muy complejo. O tenemos esos padres que le dicen al niño, no se deje la próxima vez que le estén golpeando, pues usted también métales un puño y deje, no se deje, ¿qué? Molestar, no se deje matonear. Entonces tampoco estamos haciendo nada bueno porque en ocasión de disminuir un caso de violencia emocional, psicológica, estoy formando un niño violento a cualquier situación de dificultad que tenga en cualquier entorno. Cuando salga la va a entender, la forma de solucionar los problemas no es hablando, tengo que meterle un golpe a este niño para que me deje tranquilo. Cuando crezca, la forma de solucionar con mi compañero de trabajo este problema no es hablando, lo es dándole un puño, porque es que esa es la manera que me dijeron que había que solucionar. Pero tenemos esos padres equilibrados y afectivos que actúan como protectores, promueven la resiliencia, el respeto y el autocuidado. ¿Cómo lo hacen? A través de enseñarle al niño, tú eres valioso, pero así como eres valioso, también los demás son valiosos. Cuando se enseña el respeto por sí mismo y por el otro, cuando se enseña que yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar el otro, cuando genero espacios de confianza para que mi hijo cuente lo que está ocurriendo en su institución. Por lo general ellos siempre llegan de la casa del colegio a la casa y ¿cómo les fue? Bien, ¿qué hicieron? Nada. Yo le digo a mi hijo, ay, tan chévere, no hicieron nada, a mí sí me tocaba estudiar. No, pues sí, hicimos tareas, hicimos esto, y un niño le pegó al otro. Bueno, y una niña se fue para tal parte y se golpeó. Entonces, ahí empiezan a comentar, listo, que no se vuelva un interrogatorio, pero que los niños empiecen a conversar. Ahora, cuando esto ocurre, cuando hay una buena comunicación, esta intervención de los padres junto con la institución es clave para mitigar las situaciones que se presenten en el colegio sobre bullying y cualquier otra situación. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad de la institución educativa generar espacios sanos de convivencia. No estoy diciendo con esto que nunca va a ocurrir un problema en la institución, que nunca va a haber una pelea, que nunca va a haber estos casos, pero las instituciones deben de mitigar estas situaciones porque esto está reglamentado a través de la ley de convivencia de nuestro país. Y cada país ha venido legislando y regulando mucho la convivencia en los espacios y entornos educativos, tanto desde el bullying como el ciberbullying. Porque ahora que los chicos tienen acceso a tantos dispositivos electrónicos, pues nos encontramos con que ellos a través de sus redes, y los chicos ahora tienen celulares a muy corta edad, que no los saben usar, si les cuesta a los adultos usar con responsabilidad un celular, ahora los chiquitos, ellos se agreden. Y en el colegio no vemos nada porque no entramos a revisar los celulares de cada niño, pero ellos allí tienen unos espacios y unas situaciones en ocasiones de agresiones muy, muy fuertes, pero terribles, fuertes. Entonces, si los padres saben esto, si los padres no están pendientes de lo que ocurre allí tampoco, pues va a ser muy difícil, pero si el papá lo sabe y lo comunica a la institución educativa con esos chicos que hacen parte de un entorno escolar, puede generar procesos de acompañamiento, de orientación, de restablecimiento de derechos para la persona que está siendo afectada y puede obviamente hacer un proceso con los padres de familia y con los niños para que estos casos pues puedan ser controlados. Es muy complejo decir que nunca va a ocurrir una situación de estas, pero las hay. Así que tenemos que ser conscientes que esta situación se presenta. Bueno, esta era una de las cosas que quería mencionarles frente a la pregunta que ustedes me hacían, ¿cómo hago para saber que mi hijo está siendo víctima de acoso?
que yo no me esté dando cuenta. Gustavo, muchas gracias en ese panorama que nos presentas tan amplio. Y que nos pone a pensar. Desde la psicología nosotros hablamos de que el bullying nos genera algo que consideramos el estrés postraumático, que suele ser muy agudo, muy marcado, y como tú lo mencionabas, aparece la somatización o síntomas psicosomáticos. Los síntomas psicosomáticos, pues es como la respuesta del cuerpo a todo ese sistema inmunológico cuando tenemos que afrontar una situación y que se va a ver afectado, y lo que tú decías, entonces comienzan a aparecer gripas, dolores de cabeza, dolor de estómago. Uno de los síntomas principales que yo logro evaluar en mis pacientes es el tema del sueño. Los niños empiezan a decir, es que no me puedo quedar dormido, es que el sueño es muy liviano, tengo pesadillas en la mañana, la levantada en la mañana cuando los van a llevar al colegio, entonces es, no quiero ir a estudiar, es que me molesta. Eso suele suceder en los niños que no hablan. ¿Por qué hay niños que hablan y niños que no hablan? Eso depende mucho de los rasgos de personalidad que los niños están construyendo. Hay niños, y los que tienen más de un hijo lo saben, hay hijos que cuentan todo lo que hacen y todo el tiempo están contando, sea bueno o sea malo lo que hacen, lo cuentan, y tienen que ver con esos rasgos de su personalidad. Pero hay otros niños que pueden estar en el mismo contexto familiar, bajo los mismos tipos de crianza, y no contar, y son mucho más reservados, y es mejor no contar. A veces, en otras ocasiones, también en esto hay que ser muy objetivos y aprender a observar muy bien el círculo con el que están nuestros hijos. Es que ocurren los silencios en los salones, códigos de silencio. ¿Qué es el código de silencio? Es que entre ellos se dicen, bueno, aquí nadie va a contar lo que está pasando en el salón. Y el que cuente lo que está pasando en el salón, vaya, le cuente a la mamá o al papá, es un sapo. Y entonces aquí se la vamos a montar peor. Así que todos se quedan aquí callados. Y eso sucede en nuestros contextos escolares cada vez con mucha más fuerza. Entonces, pueden ser por esos factores que ellos no cuentan lo que está sucediendo, pero lo que nos permite detectar esa victimización, pues van a ser esos rasgos físicos o esas conductas que nosotros también podemos observar. Y entre los rasgos físicos, pues en algunos casos extremos, pues se van a ver los moretones, se va a ver el mismo cuerpo del niño que empieza como a sentirse como cansado, como agotado. Entonces quizás el niño que va con su morralito para la escuela, pero va como si ya estuviera terminando la jornada escolar y hasta ahora está empezando la jornada escolar, porque es una manera en que el cuerpo está manifestando ese rechazo que tiene frente a lo que vive. Otra de las conductas que ellos suelen manifestar en ocasiones es la irritabilidad constante, ¿no? Estamos hablando de los niños que no hablan y que no cuentan en la casa. Los que cuentan, pues los podemos observar y evidentemente se puede intervenir, pero los que no hablan, pienso que son como los más complejos de poder identificar. El niño que no habla suele en ocasiones volverse muy irritable, ¿no? Muy molesto por lo que sucede como en las cosas de su alrededor. Entonces empiezan a pelear con los hermanitos, con los papás, a enojarse y alterarse. En otros casos, el niño se aísla, ni siquiera es que entra a pelear, sino que ese niño que no habla se aísla. Y entonces en la entrega de notas el profesor le dice, no, él es muy tranquilo, eso él no da nada que decir, es que ni habla. Yo prefiero que digan, es que su hijo habla mucho, interactúa mucho, ¿cierto? Tiene un grupito en el que todo el tiempo está interactuando, ahí dice que dicen, no hay nada que hacer y es que ni habla, porque ¿cómo así que no habla? ¿No está interactuando? Todo ese aprendizaje que se genera en el colegio a nivel cognitivo es importante, pero se puede adquirir incluso en otros escenarios. Yo creo que lo más importante, y por ejemplo en el caso de la adolescencia, en un escenario escolar, es la socialización, ¿sí? Porque ellos pueden entrar a aprender de otras formas, pero la escuela, el colegio, lo que me permite es la interacción social. Y hay una necesidad en el desarrollo psicológico del adolescente de socializar, y eso también lo convierte en un factor vulnerable para el bullying, porque en ese mismo querer destacarse dentro del salón, querer pertenecer a un grupo, querer sentirse aceptado en ese grupo social, pues son víctimas fáciles del bullying, de sentirme acosado, de sentirme vulnerado, que eso pasa mucho en el contexto escolar. Pues vamos a revisar por aquí unos mensajitos. Pauli,
¿Tú ves por ahí los mensajes? Claro que sí, André. Bueno, súper importante todo esto que nos mencionan, que nos dicen. Yo hasta hace poco me enteré de los famosos códigos de silencio que están utilizando los adolescentes en las instituciones y yo, wow, pues es algo muy fuerte. En mi época no existían esos códigos de silencio. Bueno, por aquí tenemos saluditos y tenemos también algunas preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo. Ruth nos saluda desde Fresno, Tolima. Ruth, gracias por vernos. Dice, totalmente de acuerdo con el profesor, cada estudiante llega al colegio con problemas. Sí, tenemos mundos muy diferentes, contextos muy diferentes que confluyen en la institución y precisamente allí es donde hay que empezar donde empiezan a aflorar estas diferentes situaciones y toca darles manejo. Tenemos por aquí a Maya Andrea Pedrosa que nos dice muy buenos días. Como padres, ¿qué preguntas o cómo podemos hacer para que nuestros hijos nos cuenten que son víctimas en estos escenarios? Por allí Gustavo nos mencionaba y nos planteaba la idea de hacer una charla, ¿cierto? ¿Cómo te fue? ¿Estuviste? Yo, por ejemplo, a mi hijo le pregunto cuando salí, ¿estuviste feliz? ¿Qué tal las clases? ¿Qué tal los compañeros? Como empezar a hacer una conversación muy normal, no tan intencionada, porque los niños son muy, ¿cómo lo diría? Se me escapa la palabra en este momento, como muy sutiles. Astutos. Astutos, exacto, muy astutos. Y ellos, si una vez mi mamá quiere que yo le cuente qué pasó, pues no le voy a contar, ¿cierto? Ellos son muy astutos con uno. Entonces, no sé de pronto qué otra recomendación le podemos hacer a esta mamita de cómo puede quizás empezar a sacar esa información a sus hijitos. Yo hace poco estuve leyendo algo al respecto y decía, la mejor manera es conversar con los niños, pero ¿cómo hago si es que mi hijo no me cuenta nada? Entonces, me decía la psicóloga que estaba escribiendo, decía, lo que pasa es que como padres nos hemos convertido en hacer interrogatorios a los hijos. Y cuando hacemos interrogatorios, pues ellos no van a contar lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo te fue hoy? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué dijeron? ¿Y te peleaste? ¿Alguien se peleó? ¿Alguien hizo esto? ¿Alguien hizo lo otro? Entonces, la semana pasada nada más estaba leyendo eso y decía, no haga interrogatorios. Más bien decía la persona, cuéntele cómo le fue a usted en su día a su hijo. Cuéntele usted cómo le fue a su hijo. Yo hasta ahora no he empezado a hacerlo, pero leí la semana pasada, decía, cuente usted. Y eso va a dar pie como para que su hijo diga, ve, mi papá enloqueció y me está contando cosas hoy, pues a mí también me fue bien y qué, ¿cierto? Entonces, decía, no hagamos la terapia de preguntar, contemos nosotros. Y eso va a generar mejores resultados. Y lo otro es estar pendiente como de esas señales que hemos visto. Yo tuve el caso de un niño que su mamá decía, profe, es que he notado, no se lo dijo a la orientadora escolar, que el niño había vuelto a orinarse en la cama. Pues eso era cuando estaba pequeñito, recién nacido, pero ha vuelto a orinarse en la cama. Entonces, eso fue un síntoma de alerta que su mamá dijo, algo está pasando, porque se despierta en las noches y se está orinando en la cama. Cuando la psicóloga empezó a hacer el proceso de qué estaba ocurriendo, sí, efectivamente, el niño se estaba viendo muy afectado por un grupo de que eran sus íntimos amigos y por algo que ocurrió, ellos ya empezaron a rechazarlo, a dejarlo y eso para él fue un trauma tremendo. Esto es a puro dolor y este dolor afecta tanto a la víctima como al victimario, a sus padres, a todo el entorno. Entonces son situaciones que hay que estar pendiente como de esos cambios que los niños normalmente tienen y empiezan a tener cambios que no eran los que él tenía. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que empezar a analizar, a revisar, a preguntar en el colegio qué está ocurriendo. Gustavo, la importancia, Pablo, discúlpame, la importancia de no normalizar la violencia, ¿no? Entonces no se trata solo del cuestionario preguntador que lo hacemos todos preguntamos siempre cuando salen del colegio, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Cuando se comienza a hacer desde chiquitos, desde los primeros años, pues ellos se acostumbran a que hay un reporte diario de lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, también es enseñarles a no normalizar la violencia, que a pesar de que están en un contexto donde es normal que Julanito empuje al otro porque está creciendo, que utilice palabras oeces porque es que está en una etapa difícil, no se normaliza, ¿cierto? No se normaliza la violencia y no es normal lo que los otros hacen con nosotros. Cuando el otro me agrede, eso no es normal, ¿cierto? No pasa nada, eso no sucede nada. No es normal, porque ahí es cuando
el niño y el adolescente como que no encuentran cuál es ese punto medio y cuál es ese límite, ¿sí? Gustavo nos explicaba y nos decía, es que el bullying se maneja durante el tiempo de un periodo prolongado de presentación y exposición, porque se tiene que generar también un estrés pues, postraumático. Sin embargo, el niño se va a sentir incómodo. ¿Y cómo se va a sentir incómodo? Mira, porque es que esto no es coherente lo que yo estoy viviendo con mis creencias. Y eso lo vamos construyendo a lo largo de la vida. Entonces, no es coherente que yo, para mí, el que un niño le pegue a otro, no, esto no tiene por qué ser, ¿sí? Entonces, desde ahí hay como unas alertas para él y decir, no, esto no es normal lo que estás haciendo, amiguito. Entonces, yo tengo que contárselo y tengo que decírselo a alguien, o a mis pares, o a mis papás, o a mis profesores, y tengo que asumir, porque ahí viene también otro paso que es muy complejo y es cuando ya nosotros lo identificamos, pero el niño no se atreve o el adolescente no se atreve a levantar la mano porque le da mucho miedo, porque sucede, o sea, es terror, es miedo lo que sienten, si no lo harían desde el principio, desde que empiezan a molestarlos. Mira, profe, es que lo tengo aquí encima, me está diciendo cosas ofensivas, no me lo puedo quitar de encima. Si no tuviera miedo, lo hubiera hecho desde el principio y no pasaría a ser bullying, ¿cierto? Le colocaría un límite, un freno. Pero el problema es que muchas veces el miedo paraliza, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos esa siguiente pregunta para ti, Gustavo, y en esa experiencia que tú has tenido, en tu experiencia laboral, y es, ¿qué debo hacer? Si yo veo que mi niño está en esa condición, si mi hijo está en esa condición, ¿qué debe hacer el colegio o qué debo hacer yo si el colegio no toma medidas efectivas sobre el bullying que está sufriendo mi hijo? Pero antes de que me contestes esas preguntas, vamos a terminar de saludar a las personas que están conectadas a esta hora. Tenemos a Estefanía Araujo, nos dice feliz sábado, bendiciones, saluditos desde Panamá. Muchas gracias por tan valiosa información. Debemos estar atentos a la señal. Mi prima Karina, a uno lo ve aquí la familia, entonces uno dice, los seguidores son la familia. Dice Karina, mi prima, dice, feliz día desde Ibagué, ser un buen observador y desarrollar más la escucha para todos, para con todos los integrantes de la familia, sí. Es un proceso de observación, de mucha observación de la conducta y el comportamiento y los cambios de comportamiento de nuestros hijos. Mariana dice, y es tan importante no normalizar la violencia que en casa debemos permitir que los niños pongan límites aún con nosotros como padres, y eso sí que nos cuesta. Cuando un hijo nos pone límites frente a un tipo de violencia que nosotros de manera consciente o inconsciente, lo habíamos hablado en un tema con Mariana sobre el tema de la violencia intrafamiliar, y lo difícil que es para nosotros, pero miren la importancia de enseñarles a ellos a colocar límites, para que sepan que a cualquier persona pueden exigirle respeto. O sea, si tú le puedes exigir respeto a tu papá, le puedes exigir respeto a tus hermanitos, a las personas que tienes más cercanas, pues empiezan a normalizar, es que el respeto es lo normal, ¿cierto? Entonces, qué bien. Mariana, gracias por acordarnos de esa parte. Que los hijos no nos cuenten, ¿tiene algo que ver con nosotros como padres? No necesariamente, a veces no cuentan porque es más el temor, y muchas veces lo que yo he encontrado en consultas es que tiene que ver mucho con sus rasgos de personalidad, ¿sí? Porque están estos códigos de silencio, por las dificultades que tienen para afrontar las problemáticas y como las situaciones difíciles que están afrontando. Entonces, no necesariamente es por algo que tenga que ver con los papás. En algunos contextos familiares sí. Por ejemplo, si el niño llega contando que alguien lo golpeó, que le tiró un balonazo y el papá lo regaña, lo que decía Gustavo hace un rato, y le dice, no, usted cójalo y dele más duro, o usted haga tal cosa, o se enoja, pero ¿por qué te dejaste hacer eso? Pero es que tú no eres varón, ¿o qué? ¿Por qué es que te dejas hacer esas cosas? ¿Por qué no vas y peleas? Pues ese tipo de cosas, cuando un niño está lleno de miedo, no le va a contar al papá, porque el papá lo va a regañar, entonces, ¿para qué le va a contar? ¿Cierto? Entonces, no necesariamente, pero en algunas ocasiones la familia sí puede ser un detonante para que el niño no cuente, porque es que lo que está viviendo es miedo. Por eso Gustavo decía, a puro dolor, y el dolor lo que genera es miedo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos frente al dolor? Miedo. A nosotros nos da miedo sentir dolor. Entonces, miren que esa emoción tan intensa que es el miedo, pues lleva a que también los niños actúen, aún incluso en contra de las cosas que nosotros les hemos educado y como los hemos criado. Gus, ¿qué hacemos cuando el colegio no nos da respuesta? Bueno, algo que es muy importante, y esto no es si yo quiero, esto es una situación seria. Cuando un padre de familia
interpone ante una institución educativa una queja al respecto, el colegio tiene inmediatamente que tomar acciones. Esto no es si yo quiero, si yo no quiero, no es una sugerencia, no es una recomendación. Que el papá es dramático, que el papá es sobreactuado, que el papá siempre es el que pone problema. Usted haga lo que le corresponde hacer como institución educativa, porque esto está normalizado. Me refiero a normalizado es en una norma, ¿no? No que es normal que ocurra el bullying, no, es una norma que le llamamos, en Colombia se llama la ley de convivencia escolar, que es la ley 1620, y esta a su vez le dice a los colegios qué deben hacer en los procesos de bullying y ciberbullying, y trata otras temáticas mucho más amplias allí, pero está reglamentado, dice, en pocas palabras, cuando un estudiante, un padre de familia se queja ante una institución educativa que está siendo víctima de bullying o de acoso escolar o ciberbullying, inmediatamente el colegio tiene un sistema de unas rutas de atención integral, se llaman, y esas rutas de atención integral le dicen, señor coordinador de convivencia, señor rector, esto es lo que ustedes deben hacer, señor orientador escolar, y le muestra los parámetros que deben hacer. ¿Cuáles son esas condiciones? Simplemente la atención al menor, la protección al menor que está siendo víctima y la orientación al menor que está siendo victimario. Esto no es solamente esta normatividad que reglamentó que las sanciones en las instituciones educativas no solamente fueran para aquel que es victimario, sino que aparte de eso se hiciera un proceso o una situación de restablecimiento de derechos, que es lo que llama la norma. ¿Qué es el restablecimiento de derechos? Para el niño que está siendo víctima, ¿cómo hacemos que el entorno se vuelva seguro? Y para el niño que está siendo victimario, ¿cómo hacemos para que él entienda que su comportamiento está afectando a otro y a él también se le hace un proceso de orientación y de acompañamiento para mitigar la conducta de abuso ¿cómo se dice? Se me fue el término, de acoso, digámoslo. Lo que pasa es que el acoso tiene otros tintes un poquitico más allá, pero esa forma de estar encima de otro, entonces la norma busca que usted atienda al victimario y también atienda a la víctima. Anteriormente la convivencia estaba en atienda al victimario con una sanción y que aprenda. Y ya, no, ahora la norma dijo, no, tenemos que ir en dos direcciones, atender al victimario desde un proceso de resocialización y él también tiene que llevar algo que se llama restablecimiento de derechos, que es, venga, es que usted está afectando a la otra persona, tienes que hacer algo, tienes que entender. Y el chico que está siendo víctima, pues con mayor razón toda la protección y garantizar que la institución va a ser segura para ese niño. Si la institución no lo hace, no, es que a mí me parece que ese papá es dramático, es que ese niño se queja por todo, es que a mí como institución no me corresponde entrar a investigar si usted es dramático o no es dramático. A mí me corresponde atender la situación que un padre de familia ya interpuso. ¿Qué le recomiendo yo a todos los padres de familia? Y aunque eso es un cuchillo de doble filo que usted tiene como docente en un colegio, pero es lo mejor. Padre de familia, me pasa por favor esa queja por escrito. Y yo le voy a responder por escrito y voy a hacer el proceso debido por escrito. Para mí como institución, ¿por qué es de doble filo? Porque si alguno de mi equipo de trabajo, que es el docente, que es el orientador, que es el de convivencia, no hace sus procesos como institución, yo me voy a ver afectado. Porque el padre de familia tiene una carta que dice, yo le entregué a usted este caso y usted no me ha solucionado. ¿Qué ocurre con eso? Los padres de familia pueden ir a las instancias de supervisión de las instituciones educativas, interponer un caso allí, es decir, mire, en esta institución está ocurriendo esto con mi hijo, yo ya me quejé y no me han dado solución. La Secretaría de Educación en estos términos de vulneración de derechos de los menores es muy agresiva, en el sentido de que inmediatamente ponen en cintura las instituciones educativas y si algo ha ocurrido, pues usted como institución educativa ahora tiene que hacer un proceso de restablecimiento de derechos a ese niño que está siendo afectado. Ya involucran más entes. Esto está reglamentado en una norma, por eso no es una sugerencia, si usted lo quiere estudiar, solucionarle el problema al niño, ay, qué tan cansón para que me dejen de molestar. No, esto es una situación que usted tiene que solucionar porque la norma se lo exige. Y los padres de familia tienen los entes de control de las instituciones educativas, que son las secretarías de educación o las direcciones de núcleo. Yo veo que el tiempo se nos va a acabar. Se nos va acabando, Gustavo, lo que estás hablando es súper importante y contundente en lo que nos dices para todos los papás que estamos viendo esta transmisión y es
Y es eso, ¿no? Uno piensa que es que le están haciendo un favor. No, no, no te están haciendo un favor. Ya hay una normatividad donde la institución está obligada a responder frente a eso. Gusi, aquí el tiempo es así. Yo te dije que aquí se pone a hablar y el tiempo se pasa volando, se pasa súper rápido. Vamos a ir a una siguiente pregunta, Gustavo, que nos hace mucho y ¿es posible que mi hijo sea un agresor sin que yo lo note en la casa? ¿Qué piensas tú frente a eso? Claro, porque es que mira, ya les voy a hablar al respecto y voy a hablarles de los siguientes dos escenarios que son los chicos que son agresores, cómo identifico yo a mi hijo y qué pasa con los padres que tienen chicos agresores. Y les voy a presentar un caso real de un estudiante agresivo, para que con eso vamos finalizando. Entonces, miren, es el, yo puedo tener un hijo agresor y no darme cuenta. ¿Por qué razón? Porque mi hijo sabe cómo va a ser mi respuesta frente a una situación de comportamiento de algo que él está haciendo mal. Entonces, por lo general, los chicos siempre y todos fuimos estudiantes, nunca hacíamos nuestras embarradas, nuestras pilaturas ni nuestras travesuras frente a los maestros o padres de familia. Nunca. Por lo tanto, no es muy normal, pero es probable que yo tenga un hijo agresor y no me dé cuenta porque él frente a mí no lo va a hacer. Y si sabe que yo soy una persona muy justa en el trato a los demás y muy empática, menos que lo va a hacer. Pero en el colegio sí lo puede estar haciendo por iniciativa propia, por caer bien en un grupo, por ser el chico al que no se la deja montar, por ser el popular, por miles de razones lo puede hacer. Porque simplemente le gusta estar encima de las demás personas y molestarlas e incomodarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Es aquí donde entramos entonces a conocer unos factores que me dicen si mi hijo efectivamente es, bueno, quería contarles que el proverbio, aquí está, este break, instruyan en su camino y cuando vigien no se apartará de él, es para esos padres que son equilibrados. Que para nosotros es muy importante que la orientación que nosotros demos a nuestros hijos tenga un buen cimiento, un buen sustento. Nuestros hijos no han nacido con no han nacido con un instructivo que usted diga cómo abordar cada situación. Y a veces uno se ve, ¿qué voy a hacer? Estoy fracasando como papá. Pero cuando nosotros nos aferramos al consejo divino, pues encontramos muchas cosas. Volviendo entonces al tema, los chicos que son victimarios tienen una baja empatía por entender. La empatía es ponerme en los zapatos del otro. Para reconocer que estoy causando un daño, necesito siempre tener el control. A mí nadie me manda. Yo soy el que mando el juego. Yo digo cómo hacerlo. Y es muy normal. Los niños cuando están pequeños dicen, este juego es mío, aquí mando yo. Pero cuando... hace parte de su desarrollo, el egocentrismo. Exacto. Pero estos son etapas. No pueden volverse y no podemos normalizarlo porque es que no, es que el niño, ese es su temperamento. Esa es su forma de ser, esa es su personalidad, porque cuando eso comienza a afectar a otro y a hacerlo sentir mal y a hacerlo sentir afectado con las características que llevo anteriormente, entonces esto ya no es una situación normal de una etapa, esto se convirtió ya en un hábito que está afectando a otra persona. Estos chicos por lo general tienen conductas, trastornos de personalidad, están felices un momento, otro momento están bravos, otro momento están eufóricos, otro momento no quiero saber nada, estoy callado. Son situaciones que no quiere decir que es que si su hijo es callado, o es bullying o es acosador. No, hay que analizar otras cosas normales. A veces están en una situación emocional de picos, pero esto también depende mucho de los patrones de crianza que ha tenido el niño en el hogar. Si su hogar es un hogar complejo, si su hogar es un hogar disfuncional, donde toda hora hay gritos, peleas, maltratos, abusos, pues obviamente eso es lo que el niño va a replicar porque es lo que está viendo en casa. Entonces, por eso la norma le dice a las instituciones educativas, cree momentos o espacios de prevención y mitigación del bullying. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos competir como docentes con la carga emocional que viene desde la casa. El niño que llega al colegio y es agresivo con todo el mundo, es tosco, es frío, pero es que en su casa son así porque allá el niño tiene un papá borracho que golpea a su mamá, que su hermanito a lo mejor está en una pandilla. Entonces, ¿qué ocurre?
es una carga que nosotros no podemos llevar, pero sí debemos tratar de mitigar de cierta manera el comportamiento del niño. Hay niños que solamente reciben un abrazo en el día si su profesor se lo da. Y son chicos que están enfrentados a situaciones muy complejas. Mire, no, yo tuve un niño en grado segundo, 7 años, terrible. Peleaba con todo el mundo. Su mamá era mamá divorciada hacía muchos años, bueno, hacía más o menos unos 6 años, pero el niño vivía solo con su mamá, nada que ver con su papá. No estaba en un hogar de maltrato, no, era una señora muy comprometida, pero el niño comenzó a tener unos episodios violentos en el colegio, de pegarle a todo el mundo, de molestar, de golpear, de insultar, de decirles cosas feas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, el profesor, cuando eso yo era coordinador de convivencia, le decía, vaya a la coordinación porque ya no me lo aguanto más. Y el niño venía a la coordinación y, pero es que me sacaron porque le pegué a un niño. Pero ¿por qué haces eso? Mira, hablamos con la psicóloga aquí. No, nada, nada. Resulta que un día el profesor me dijo, profe, vea, yo lo voy a mandar a su oficina un rato porque es que no me deja dictar, se está volviendo insoportable. El niño llegó a la oficina, vino con un trabajo que tenía que hacer y de su trabajo tenía que hacer un dibujo. Él hizo un dibujo. Terminó su trabajo. Cordy, ya lo terminé. ¡Ay, qué bien! Te felicito. Y entonces él se hizo al lado mío. Yo lo que le hice fue que le di un abrazo y le te felicito, lo hiciste muy bien. Al otro día, bueno, él se fue a clase y después el profesor me dijo, profe, ¿usted qué le dijo al niño? Porque se portó muy bien después de clase. Y no, nada. Él estuvo allá juicioso, después de que terminamos le dio un abrazo y se fue para el salón de clase. Profe, el niño llegó cambiado, como usted le dice, pegaba un regaño terrible. Era lo que normalmente hacíamos. Al día siguiente yo le dije, pues lo único raro fue que le di un abrazo. Al día siguiente el profesor hizo un trabajo y lo felicitó en clase. El niño hizo un trabajo, lo felicitó en clase y le dio un abrazo. El niño bajó a mi oficina y me dijo, mire, me hice este dibujo, el profe me felicitó y me dio un abrazo. Entonces yo volví y le di el abrazo. Desde ese día empezamos a notar que el único abrazo que el niño recibía en su día era lo que estaba ocurriendo en el colegio. Y comenzaron a bajar esos índices de estrés, de angustia, de dolor que quizás estaba sintiendo porque nadie lo abrazaba en su casa. Su mamá lo quería mucho. Y empezamos a hablar con ella y ella dijo, sí, lo que pasa es que por el afán, el trabajo, yo soy sola, tengo que proveer para ellos aquí y allá, tengo que salir y a veces se me olvida esas cosas. Entonces, a veces hay situaciones que hacen que los niños reaccionen también por situaciones que están ocurriendo en el entorno familiar y que nosotros no podemos cargar con eso que está ocurriendo ahí, podemos intervenir y solucionar, pero que sí podemos nosotros de cierta manera mitigar, que es lo que nos dice la norma, mitiguen este impacto. Estos chicos que no se controlan y que nadie hace por ellos, el día de mañana estarán envueltos en problemas delincuenciales, en problemas de adolescencia, en problemas de drogadicción, porque no tienen freno en su vida. Y esto lo dice la escritora Cristiana de White, que dice, hay muchos jóvenes que podrían haber sido una bendición para la sociedad y un honor para la causa de Dios si hubiesen comenzado en la vida con ideas correctas en cuanto a lo que constituye el éxito, pero en vez de estar dominados por la razón y los principios, mira lo que dice aquí, fueron educados. ¿Y quiénes son los que educan? Pues los padres y refuerzan ese proceso los maestros, para entregarse a inclinaciones descarriadas y procuraron únicamente complacerse a sí mismos mediante placeres egoístas. Así que es una situación bien compleja y los padres, no sé, los chicos que tienen estos comportamientos se enfrentan a padres que son autoritarios o negligentes o simplemente, no, tranquilo, hágale que usted va aprendiendo en la vida, a las situaciones que hablábamos ahora un momento, que es lo que puede ocurrir en casa, a padres que en casa refuerzan, no, es que usted es muy bruto, hermano, ¿para qué está estudiando? ¿Para qué le estoy pagando un buen colegio? A la falta de la supervisión y los límites, y hacen, no, es que está en proceso de aprendizaje. Y a esos papás justifican estas conductas de agresión. No, mi hijo no. Yo me he encontrado con papás que son amigos de sus hijos y qué pesar de esos niños son huérfanos. Porque es que los papás no son amigos de los hijos. Los papás son papás y generan espacios de confianza para hablar con sus hijos. Pero esos papás que se vuelven amigos de sus hijos son permisivos y hacen de todo porque es que yo no quiero que mi hijo me pierda la confianza. Y se vuelven alcahuetas de muchas cosas porque es que no quiero que mi hijo deje de contarme las cosas. Y estas situaciones hacen que los chicos con sus padres se rían cuando usted les tiene que llamar la atención. Ay, usted sí que no vuelva a hacer eso, hermano. Miren lo que me trae. Muchos
padres me he encontrado yo que en las oficinas con los coordinadores o con los profesores se ríen de las situaciones que hacen sus hijos frente a sus hijos porque simplemente es que yo soy amigo de mi hijo y no quiero que él pierda la confianza en mí. Se perdió el límite, se perdió la exigencia, se perdió la autoridad de padre. Entonces son situaciones y la figura de padre no hay. No existe. Y les quiero presentar aquí, bueno, la Biblia nos menciona de que David tuvo un caso. Cuando nunca le llamó la atención a su hijo Adonai, dice la Biblia que para no entristecerlo. Y ese hijo le hizo golpe de estado y lo iba a derrocar porque él creía que como su papá le pasaba todo, pues también lo podía derrocar del trono. Y Elena de White dice, en vez de unirse con los que llevan las cargas para elevar las normas morales y trabajar de corazón y alma en el temor de Dios para corregir los defectos de sus hijos, muchos padres acallan su propia conciencia diciendo, es que mis hijos no son peores que otros. Profe, pero usted ya le llamó la atención al otro que también hace cosas iguales. Profe, pero usted ya vio qué tal otro. Pero profe, usted ya vio qué tal. No, yo estoy hablando del caso de su hijo. Con que yo corrija al otro, su hijo no va a cambiar. Yo tengo que corregir al suyo y ayúdenme en ese proceso. Y muchos padres se escudan en eso. Y les voy a presentar aquí el observador disciplinario de un estudiante real, Benjamín, de 12 años. ¿Dónde? Miren lo que tiene este observador y yo quiero que ustedes rápidamente me dicen qué hubiesen hecho con este niño. Primer día, golpea a un compañero de clase en la cara mientras le hace una llave con uno de sus brazos, dejándole una sangrienta herida en la frente de su compañero. Esto escribió el profesor de Benjamín de 12 años que está más o menos en grado sexto, séptimo. Segundo día, nos enteramos que trató de atacar a su mamá con un martillo por una discusión sobre su ropa. La mamá vino, dijo, profe, está pasando esto y esto en la casa, ayúdenme por favor con orientación escolar porque miren lo que está ocurriendo. No les estoy hablando de un supuesto, les estoy dando una realidad. Siguiente día, lanza una gran roca contra un niño, misma con la que le rompió la nariz y sus lentes. Imaginen el problema en el que se metió su mamá. Cuarto, atenta con un cuchillo contra su amigo por una discusión por estilos de música. Afortunadamente no le causó ningún daño. Cuéntenme, ¿ustedes qué percepción tienen de este niño y qué harían con él si fueran los profesores? Rapidito, que el tiempo se nos está acabando. Cuéntenos las personas que están aquí conectadas. ¿Qué piensan de Porque con este complejo. caso? Les digo, esto no es una suposición. Yo no le estoy colocando aquí una simulación de un análisis de un caso. Le estoy colocando la realidad de un caso. Vamos a ver quiénes están por aquí conectados. Vamos a ver. Bueno, mientras la gente empieza a escribir, Gus. Andrea, ¿qué harías? No, pues yo estaría haciendo una valoración psicológica porque es posible que el niño con ese nivel de agresividad, uno dice, no, este niño está teniendo unos síntomas psicóticos muy altos, pero hay que hacer una valoración, evaluar el contexto familiar, evaluar esas características del contexto y del niño, porque el manejo de su agresividad está muy, muy fuerte, es de todos los días, desde un comienzo, desde el primer día de clase. Ahí la pregunta es el manejo que le hace el colegio a este tipo de conductas, ¿no? Porque es que no es solo lo que el niño está haciendo, lo que tú decías, sino la afectación para los que están alrededor y para los papás. Entonces los papás, yo me pongo en la posición de una mamá que esté observando la conducta de otro niño que esté haciendo esto y es el miedo. O sea, yo voy a mandar al colegio a mis hijas ¿a qué? ¿Cierto? O sea, las mando a que a exponerlas. Entonces, correcto, mira. Y nos enfrentamos aquí a esta situación que es un caso real. ¿Qué nos enfrentamos? Entonces tú mencionabas algo, ¿cuál es el entorno familiar? Mamá divorciada, mamá que tiene que trabajar día y noche para pagarle el estudio a sus dos hijos. Tiene 2 trabajos para poderle pagar la educación a sus hijos, pero es una señora muy comprometida en la educación y cada vez que el colegio la cita, ella hace todo lo posible por hacer las reparaciones y por hacer todo lo que tiene que ver con la orientación de su hijo, de Benjamín. Aparte de esto, el niño ha sufrido maltrato en la institución educativa por parte de otros compañeritos. Entonces, pasan los días y nos encontramos con que en el observador del estudiante dice, en todos los casos se citó a la señora Sonia, madre del estudiante, para informarle lo sucedido y acordar las acciones correctivas correspondientes. Es importante resaltar que después del último incidente y gracias al compromiso de su madre, el estudiante ha mostrado una notable mejoría en su comportamiento. Este jovencito, del cual les menciono yo esta historia, que es un caso real, más conocido como Benjamin Carlson o Ben Carlson,
médico cirujano, uno de los pioneros en la separación de siameses, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y actualmente nombrado como asesor de Agricultura y Salud y Nutrición del gobierno de Estados Unidos. Esta semana fue su nombramiento. Esta era la hoja de vida de Ben Carlson en su institución educativa. Obviamente, Ben Carlson, el día que intenta apuñalar a su compañero, dice que se sintió tan miserable que fue, se arrodilló y le pidió al Señor que le transformara ese temperamento que él tenía. Y saben una cosa, estaba leyendo las observaciones de sus compañeros de clase en la época de estudio de Ben Carlson, y ellos dicen, nunca nos dimos cuenta de esas conductas de Ben en el colegio. Nunca, siempre lo recordamos como un compañero de clases callado, respetuoso, atento, pero Ben Carlson dice, esta fue mi situación mientras no controlé mi temperamento. Esto era lo que ocurría en mi vida mientras no controlaba mi temperamento, a pesar de que venía una situación bien difícil. Pero sus compañeros nunca han tenido un recuerdo malo de estas 4 acciones que él tuvo en su colegio, sino del cambio que él tuvo después. Ni siquiera recuerdo, a veces dicen, no, esos son inventos, eso. Pero Ben lo dice en una entrevista que dio a la CNN, dice, sí, mis compañeros no lo recuerdan, pero efectivamente así fue. Y una de las cosas que dice Ben Carlson es lo siguiente, a lo largo de los años encontré inspiración en la firme fe en Dios de mi padre, de mi madre especialmente, cuando tuve que realizar intervenciones quirúrgicas extremadamente difíciles o cuando me enfrenté a mi propio miedo clínico. Una de las cosas que me llama la atención es lo que él dice, encontré inspiración en la firme fe en Dios de mi madre. Y su madre le decía lo siguiente, aprende a hacer lo mejor que puedas y Dios hará el resto. Como padres de familia, nosotros hacemos un ensayo y error con nuestros hijos. Y cada niño es un mundo diferente. Cada hijo, así puedes tener 5, 6, 7 hijos, todos serán diferentes y cada uno atravesará situaciones diferentes y ninguno viene con manual. Por lo tanto, el consejo que dice la señora Sonia Carlson es aprende a hacer lo mejor que puedas como padre y Dios hará el resto. Y Elena de White, en el Hogar Cristiano, el capítulo 1 dice que debemos procurar porque el hogar sea un pequeño cielo en la tierra donde se cultiven los verdaderos afectos, el amor, la simpatía y la cortesía. Y ese es un reto muy, muy grande para nosotros como padres de familia. Bueno. ¿Con qué mensaje nos estás dejando? Nos estás dejando hoy. Y es cierto, ¿no? Muchas conclusiones podemos sacar de la conversación que tuvimos hoy, el tema de darle nombre propio a lo que es el maltrato y a lo que es la violencia. Aprender a afrontar esas situaciones, enseñarles a nuestros hijos a afrontarlos, a levantar la mano, a pedir ayuda y a ser conscientes de que ahí están presentes y no los podemos meter en una burbujita, porque no vayan a estar expuestos a estas situaciones en el contexto escolar, van a estar expuestos a estas condiciones en el contexto escolar. Hay que cuidar en cómo nosotros y en qué posición están ellos, ¿son víctimas o son victimarios? Andrea, y hay algo que olvidé mencionar, pero que es muy importante también. Porque también es importante, Gustavo, ver qué pasa con los observadores, o sea, qué pasa con el resto del grupo cuando ven a sus compañeros que hay una víctima, hay un victimario y no toman posición o no levantan la mano. Exacto. Y quería mencionarte algo que también estamos en una situación en este momento que se ve mucho. Yo lo llamo la generación de cristal y los papás de azúcar. Entonces, también caemos en ese extremo. Hay que ser muy equilibrados, como yo lo mencionaba en su momento, pero también caemos en el extremo de que cualquier queja que mi hijo me coloque, yo voy al colegio y armo un problema porque es que, no, mi hijo no le puede pasar nada, entonces, no, ¿cómo así? Y esa sobreprotección. Entonces, también hay que tener un equilibrio y analizar, no normalizar las situaciones que ocurren en el colegio, como hablaban hace un momento, no normalizar el malestar que ocurre con nuestros hijos en el colegio, pero tampoco llegar al extremo de que por cualquier situación ya es bullying, cualquier situación ya es acoso, cualquier situación ya me están matoneando a mi hijo en el colegio. No, hay que tener un equilibrio, porque también yo puedo estar haciendo cosas que hacen que mi hijo vea que yo me puedo quejar por todo en la vida y que todo en la vida está en contra mía y que cualquier cosita ya el mundo se va a derrumbar. Entonces, estamos en una situación... No esa capacidad de afrontamiento. Exacto, no los llevo a solucionar,
Hay cosas que yo puedo decirle a mi hijo, hijo, soluciona, pero hay cosas donde yo tengo que intervenir. Pero hay cosas donde tampoco yo puedo ir a estar acosando a una institución educativa porque todo lo que ocurre, entonces ya es bullying y es acoso. Enseñarles a los límites. Listo, tú puedes solucionar. ¿Cómo vas a solucionar? Aprendiendo a colocar límites. Y los límites no son solo a nivel cognitivo. Saber que lo que el otro está haciendo está mal es una primera parte, pero tomar acción frente a eso que el otro está haciendo mal es el proceso complejo. ¿Cómo lo soluciono? Ya hablé con mi director de grupo, fui con mi coordinador de disciplina, ¿qué procesos hice? Hablé ya con mi compañero que me está molestando, qué distancia tomé, fui serio, concreto, frente a respeto a mi decisión y lo que estoy tomando distancia contigo, que creo que eso es tan complejo que aún nosotros los adultos nos cuesta todavía aprender a colocar límites. Solo cuando estamos en situaciones tan complejas como estas es que decimos, ok, los límites son necesarios, ¿cierto? Los límites son necesarios. Gustavo, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del tiempo. Nos quedó faltando más tiempo porque tienes mucha información para darnos, mucha información para aportarnos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que también se encuentran en el diferido. Hoy fue un programa muy ameno, Gustavo. Hace mucho tiempo te queríamos tener acá, desde el año pasado te estaba invitando para que estuvieras con nosotros y por fin tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en Conexión a Mamás. Dios te bendiga, muchas gracias por el tiempo que dedicaste para preparar el tema y sobre todo para contarnos de esa propia experiencia laboral que has tenido frente a estos temas. Hemos aprendido bastante. Yo me voy con un montón de herramientas y con un montón de conocimiento de todo lo que nos has compartido en esta mañana. Bien, seguimos en este sábado maravilloso, un sábado de regocijo, un sábado para comunicarnos con nuestro Creador y para hacer esa conexión tan importante que es nuestra parte espiritual, nuestra familia y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias a todos por acompañarnos sábado a sábado y no olviden que dentro de 8 días vamos a estar aquí en Conexión a Mamás. Dentro de 8 días es una invitación muy especial. Ya les contaremos de qué se trata, el tema que vamos a abordar o el tema que estaremos hablando en una próxima conexión. Dios los bendiga y aquí tenemos un último mensajito que dice, orad en todo momento para que Dios esté con nuestros niños, docentes, familias y que nos dé la sabiduría para abordar estos temas. Así es, Ivoncita. Ruth nos dice, muchas gracias, excelente programa, nos dice Mariana. Sandra Firey, la doctora Sandra Firey desde Pereira. Muchas gracias, excelente tema. Dina Marín desde Estados Unidos, Tim Marín, que la tuvimos por aquí el semestre pasado. Dice amén, así es. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa dentro de 8 días. Y por favor compartan este tema a quien ustedes creen que necesitan escuchar en sus redes en el colegio de padres. Yo creo que esto es para todos, esto aplica para todos. Entonces, en esos chats que tenemos grupales donde hay papás, donde hay mamás, que les preocupa este tema. A todos nos preocupa este tema. Compartan. Les bendiga. Chao, chao. Chao, feliz sábado.